Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a discutir los espacios contraíbles. Permítanme, como siempre, comentarles cuál va a ser el esquema de la clase de hoy. Bien, vamos a empezar con la definición de qué significa ser un espacio homotópicamente trivial. Después vamos a dar una equivalencia que hace un poco más sencillo trabajar con ellos. Vamos a dar ejemplos de cuándo sí son homotópicamente triviales. Vamos a dar un ejemplo conocido como la casa de 2 habitaciones, que es un espacio contraíble, pero que no es tan trivial imaginar por qué es un espacio homotópicamente trivial. Después vamos a ver algunas propiedades muy simples de ser un espacio homotópicamente trivial, que van a ser importantes en el curso o van a ser de utilidad. Y vamos a terminar con un lema que nos permite ver que estos espacios, pese a ser simples desde este punto de vista, o desde el punto de vista de la topología algebraica, tienen una propiedad muy importante, que es la de que se pueden ser extendidos en ciertos casos, ¿vale? Las funciones continuas pueden ser extendidas en ciertos casos. Muy bien, entonces comenzamos con nuestra sesión de hoy. Bien, como les había yo comentado en la sesión anterior, hoy vamos a discutir los espacios más simples en la topología algebraica. ¿Cuáles son los espacios más simples en la topología algebraica? Pues son aquellos que son homotópicamente equivalentes a un punto. Bien, si se acuerdan o si quieren hacer un poquito de un ejercicio mental, en topología general los espacios más simples eran aquellos que solamente tenían un punto. Más simple que eso no. Cuando los traducimos acá, pues aquí también van a ser los más sencillos, ¿va? Bien, ahora recordemos que aquí no estamos trabajando con equivalencias topológicas, estamos trabajando con equivalencias homotópicas. Bien, entonces aquí vamos a estar hablando o vamos a decir que un espacio es homotópicamente trivial si es homotópicamente equivalente a un punto, es decir, si existe una función que va de su espacio a este punto, es una función constante, y que cuando tomamos esta función constante y la encajamos de alguna forma acá, entonces esa composición de aquí hacia acá y de aquí hacia acá y la otra, pues nos da la identidad, o nos dan respectivamente las identidades. Ahora, esto de que nos da respectivamente las identidades, nos da salvo esto, ¿no? Es una igualdad en homotopía, ¿va? Bien, entonces eso es lo que es un espacio homotópicamente trivial. Son los espacios más sencillos con los que vamos a lidiar en este curso, ¿va? Bien, otra forma de describir los espacios homotópicamente triviales es mediante la noción de qué es un espacio contraíble, ¿va? Los espacios contraíbles ya empezamos a coquetear un poco con ellos en nuestras primeras sesiones, y eran aquellos para los cuales podíamos construir un espacio, una homotopía del espacio total hacia un punto. Bien. De hecho, los primeros ejemplos que veíamos eran esos, ¿va? Entonces, ya siendo más formal, un espacio, o la proposición que sigue es un espacio es homotópicamente trivial si y solo si la identidad en el espacio es homotópicamente o es homotópicamente equivalente a una constante, ¿sí? Si podemos encontrar una homotopía de la identidad a una constante, ¿vale? Y para alguna constante en el espacio, sí, aquí es un poquito menos restrictivo. Después vamos a ver que podemos quitar este existe y vamos a poder decir que es para todo, pero vamos a tener que esperar un poquito más, no es complicado, pero de momento esto es suficiente, ¿va? Entonces, generalmente en la literatura o en el Vox Populi, cuando pasa esto, a estos espacios se les llama contraíbles, ¿va? Pero pues es exactamente, o lo que vamos a ver en esta propiedad, que es exactamente lo mismo que ser homotópicamente trivial. Es otra forma de decir el mismo concepto, ¿va? Bien, ¿cómo va la demostración de este hecho? Puede parecer en un principio un poco complicada o quizás rara, pero no lo es, en realidad es muy sencilla. Permítanme darles un dibujito va a aclarar las cosas, y los detalles los pueden ustedes hacer en sus casas con calma, ¿no? Tampoco son muy complicados. Bien, fíjense, vamos a demostrar que si es homotópicamente trivial, entonces es contraíble. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, si es homotópicamente trivial, pues lo que sabemos es lo que sigue, ¿no? Que existe una función del espacio de su espacio topológico X a un espacio que es un punto.
y que también tenemos, vamos a llamarle f, y vamos a tener otra función que va precisamente de este punto a su espacio topológico x, o sea, tenemos este diagramita. ¿Qué propiedades tienen esta cosa? Bueno, pues lo que sabemos es que si vamos de aquí a acá mediante f y luego nos regresamos del punto a este mediante g, pues tenemos una función de x en sí mismo. Esta función, esta composición, tiene que ser homotópicamente equivalente o igual en esta categoría o en este contexto a la función identidad. Aquí es lo que tenemos. Entonces, esta con esta es la identidad. Y pues ya acabamos. Fíjese, ¿por qué ya acabamos? Por lo siguiente, si vamos de aquí a acá y de aquí a acá, y esta composición es homotópicamente a la identidad, que es lo que nos implica o lo que nos da ser homotópicamente trivial, pues ya acabamos, porque fíjese, este por un lado es homotópicamente la identidad, pero si nos fijamos, si vamos de aquí a acá, esto es una función constante, y si luego nos vamos de aquí a acá, esto es una función constante, ¿no? Entonces tenemos una función que es constante, de x en sí misma, que es homotópicamente equivalente a la identidad, que es contraíble, entonces ya acabamos, ¿no? Entonces, como puedo ver, esa implicación es extremadamente sencilla, este dibujito hace todo el trabajo. Bien, ahora ¿cómo le hacemos? Vamos a suponer que es contraíble y vamos ahora a demostrar que es homotópicamente trivial. Nuevamente un dibujito nos habla de la situación, ¿no? ¿Qué significa que sea contraíble? Significa que tenemos que la identidad es homotópicamente equivalente a una constante. Bien, vamos a ponerlo en este dibujo sencillo, ¿no? Entonces tenemos la función constante, que es la función que va de x en sí mismo a un puntito, ¿no? Aquí tendremos que dibujar nuevamente el espacio x, pero con el punto basta. Bien, y luego vamos a conseguir otra función. Recuerden que como queremos demostrar equivalencia homotópica, tenemos que dar a una función constante, a una función que va a ser un espacio puntual, o que es un puntito, tenemos que dar una inversa en el sentido de homotopía. Pues la inversa tampoco es complicada, ¿no? Entonces el espacio al que vamos a considerar va a ser la imagen de esta función constante, y la inversa pues va a ser la inclusión, ¿sí? Entonces tomamos este puntito, lo vemos como un espacio topológico en sí mismo, y luego lo incluimos en este espacio en donde vive ya, mediante la inclusión, que es una función. Solo es un formalismo, ¿va? Bien, pues vamos a ver. Entonces, si vamos de aquí a este punto, y luego de aquí a este punto, es decir, si tomamos la composición y seguido de c, pues lo único que tenemos es la función constante, ¿sí? Entonces, fíjense, pero lo que tenemos es que de aquí a acá y de aquí a acá es una función del espacio en sí mismo, que es que formalmente es la constante, pero esta constante es la identidad en x, ¿sí? Porque era contraíble. Entonces ya esta composición ya es la identidad, entonces tenemos que esta es ya una inversa, ¿vale? Ahora vamos a ver, vamos de aquí a acá y luego de aquí a acá, ¿vale? Entonces tenemos que este punto lo incluimos en el espacio, luego nos regresamos mediante la función constante, que es la que ya existía, pero pues no hicimos nada, ¿no? Porque de aquí a acá es el mismo, y luego de aquí a acá nos regresamos al mismo mediante la aplicación constante, ¿no? Entonces lo que tenemos es esto es una función de este espacio en sí mismo, que es la identidad, porque es constante, ¿no? Entonces ya tenemos que esta otra composición, este otro camino, es la identidad. De hecho, aquí es la igualdad, aquí no es equivalencia homotópica, es un poquito más fuerte, ¿no? Pero tampoco gran cosa. Entonces ya con esto demostramos que si es contraíble, entonces es homotópicamente trivial. Y como les digo, un dibujito hace bastante sencillas las cosas, y ya después plasmarlo en papel, pues es más o menos sencillo. ¿Va? Bien, vamos a ver ejemplos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que ya vimos. Pues los que ya coqueteamos son los espacios convexos. Recuerda, si un espacio es convexo, si dados dos puntos, cualesquiera, pues existe una recta que los une, ¿no? Bien, convexos en Rn, pero no metemos en muchas complicaciones. Bien, entonces es más o menos trivial construirlas, o ver que estas cosas son homotópicamente triviales, ¿no? Saben cómo construir la homotopía. Bien, lo coqueteamos en las clases. Otro ejemplo que es un poquito más complicado, tampoco mucho, son los llamados conjuntos estrellas convexos. ¿Está bien? Bien, esto de ser estrella convexo va a significar que existe un punto dentro del espacio para el cual cualquier otro punto que está ahí puede ser conectado a él mediante una recta. Ejemplos de estrellas convexos, pues
dibujar una estrellita de David, ¿sí? Un cuadrado, una elipse, ¿sí? Entonces, fíjense que convexo implica estrella convexo, pero estrella convexo no implica. ¿Ah? Bien, entonces la demostración de que estos son simplemente conexos es más o menos igual que esta, y esta ya le hemos coqueteado. No, por favor háganla de tarea, no es muy complicado. Algo que sí tienen estos espacios es de que esta homotopía que construimos acá, esta contactibilidad que aseguramos aquí, la podemos hacer relativa al punto relativa a un punto que nosotros escojamos, ¿va? Bien, antes de seguir con nuestro siguiente ejemplo, quiero hacer una observación. Si se fijan, aquí tenemos que homotópicamente trivial es equivalente a ser contraíble, es decir, que tenemos esta igualdad en el sentido de homotopía a una función constante. La pregunta que nos podemos y nos debemos hacer es que si podemos mejorar esta proposición en el sentido de que podemos cambiar homotopía a homotopía relativa respecto a esta constante. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no, como se pueden imaginar. Esto no puede ser mejorado a cambiar a homotopía por homotopía relativa, y el ejemplo ya lo hemos visto. El ejemplo es el espacio Payday que vimos en nuestra sesión anterior, donde veíamos que la homotopía, esta cosa la podíamos hacer homotópicamente, podemos construir una homotopía a un punto, pero si escogíamos ese punto que estuviera en este peine, no podíamos garantizar que la homotopía fuera relativa, es decir, no podíamos garantizar que esto podía deformarse hacia este punto, ¿no? Y el problema es que precisamente aquí no tenemos conexidad local, que es algo que generalmente se persigue, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante cómo se comportan estas propiedades de conexidad local cuando trabajamos con este tipo de situaciones, pero es un poquito más adelante, ¿va? Entonces, pero esa es más o menos la idea del por qué no se puede mejorar esto. Bien, vamos a ver otro ejemplo de algo que es homotópicamente trivial, pero que ahora ya no es tan evidente que sea homotópicamente trivial, ¿no? Vamos a construir este ejemplo, se llama la casa con dos habitaciones, es un ejemplo clásico de topología algebraica, y se hace de la siguiente forma. Fíjense, tomamos tres tapitas, aquí no sé, el dibujo es pésimo, pero son tres tapitas de exactamente las mismas dimensiones, como si fueran tres tapas de caja, y vamos a hacer un agujerito aquí, un cuadradito, en la primera tapa. En la segunda tapa, exactamente a la misma altura, vamos a hacer otro cuadradito y lo vamos a duplicar. ¿Va? Y bueno, aquí podemos o no poner esta rayita, no, va a aparecer otro. Después en la tercera etapa, donde correspondería la duplicación de este cuadrito acá, pues también lo pasamos aquí, ¿sí? Entonces tenemos tres tapas con tres agujeros, ¿va? Después pues necesitamos la cajita, o para completar nuestra casita necesitamos una cajita. Entonces tomamos una caja de tal forma que estas tapas se embonen bien acá, ¿no? Estaba aquí en medio donde está marcada la línea, y estaba aquí abajo, ¿no? Entonces ya tenemos una caja que tiene pues al menos dos entradas, y en la parte del medio tiene cómo desplazarlos de un lado a otro, ¿va? Después lo que necesitamos son nuestros lobbies de nuestra casita, que es más o menos lo siguiente, ¿no? Tomamos dos cajitas, estos cuadrados representan cajitas, son huecas, aquí no tenemos que poner nada, y las pegamos de esta forma. Bien, van a tener que satisfacer lo siguiente, ¿no? Esta cajita tiene exactamente la altura de esta parte, y esta cajita tiene exactamente la altura de esta parte, y la base de nuestra cajita es exactamente el cuadradito que cortamos arriba, y acá, ¿sí? De tal forma que esta cajita la podemos embonar acá, y acá, y esta cajita la podemos embonar aquí y acá. ¿Ah? Entonces esa es la parte siguiente. Y después vamos a poner una separación en nuestra casa. Esta separación en nuestra casa, ¿cómo la vamos a poner? Bien, pues ya pusimos las tapas, ya pusimos estas cajitas nuevas que están huecas, de tal forma que esta embona aquí acá y la de aquí embona aquí acá. Entonces esta otra pared, lo que va a hacer, o la vamos a pegar de tal forma que esta parte embona acá, o la pegamos con esta parte la pegamos con la cara que está aquí oculta. Bien, y esta otra va precisamente a estar construida de tal forma que va de aquí hacia acá, ¿no? Aquí no se ve, pero bueno, debería quedar acá. De tal forma que aquí tendríamos la pared y aquí ya no hay nada. Bien. Háganse una imagen mental de esta parte.
Y la proposición es que esta cosa no es un espacio, perdón, simplemente es un espacio homotópicamente trivial. Bien, ¿cómo le hacemos para ver esta cosa? Pues tomemos una bola, tomemos una bolita sólida, una canica, abran una cajita, denle la forma precisamente de esta cajita. Bien, y entonces a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un dedito, si lo quieren ver así, y vamos a hacer, ya que tenemos esta forma, la cajita, introducimos el dedo de tal forma que hacemos este hoyito, y luego hacemos este hueco. Lo podemos hacer porque estamos en una geometría de Gona, no estamos en equivalencias homotópicas. Bien, luego ya que pasamos, hicimos estas dos cosas, pues tenemos que seguir hacia abajo y respectivamente hacia arriba, y no hemos hecho nada hasta colapsar. Y ya que colapsamos, pues hacemos todo el espacio de la recámara hasta topar con esta pared. Y luego repetimos el proceso de este lado. Entramos y empezamos a colapsar todo hasta que hagamos toda la forma de la caja por dentro sin pasar esta parte, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? O qué hemos hecho más o menos. Lo que hemos hecho es tomar una bola y aplicar deformaciones homotópicas hasta que lleguemos hasta esta casa con 2 habitaciones. Bien, eso lo que significa es que la bola, la caniquita esta, es homotópicamente equivalente a esta casa con 2 habitaciones. Y como la bola es un conexo, es homotópicamente trivial. Y como es homotópicamente trivial, pues significa que esta casa ya es homotópicamente trivial. ¿Vale? Entonces ya eso es una idea de por qué esta casa con 2 habitaciones es homotópicamente trivial. Pero observen, y esto es muy importante, que si a ustedes les presento este espacio así, y de buenas a primeras les pido que hagan o que demuestren que es homotópicamente trivial, no es tan inmediato, ¿va? Entonces ser homotópicamente trivial, como pueden ver, es difícil a veces de detectar, ¿vale? Incluso si se fijan, he hecho trampa y no les he dado un ejemplo de un espacio que no sea homotópicamente trivial. Eso va a tener que esperar a que tengamos un invariante, que es el grupo fundamental, para que a partir de ahí podamos garantizar de manera completa que tenemos un ejemplo de un espacio que no es homotópicamente trivial, porque igual y con lo que estoy diciendo acá estoy hablando en el vacío, ¿no? Es decir, podría pasar que todos los espacios que existen sean homotópicamente triviales, pero no es el caso. Pero sí vamos a tener que esperar a desarrollar más maquinaria para poder dar ejemplos, ¿no? De hecho, como es de esperarse, pues los homotópicamente triviales son los menos en algún sentido, ¿va? Bien, vamos a hablar ahora de algunas propiedades básicas de los espacios homotópicamente triviales o contraíbles, como les quieren llamar. También se les llama espacios no homotópicos, es una forma también de decirlo, ¿vale? Entonces, para los espacios homotópicamente triviales se tiene que si ustedes tienen 2 funciones definidas de un espacio topológico fijo a su espacio que es homotópicamente trivial, esas 2 funciones son homotópicamente equivalentes, ¿sí? Entonces, cualesquiera 2 funciones que tienen como espacio de llegada a un espacio homotópicamente trivial son homotópicamente equivalentes, es decir, son las mismas. Y la demostración es trivial, fíjense, pues tenemos aquí una función, aquí vamos a pintar otra, y va al espacio, pero este espacio lo pueden pensar como un punto, es decir, al lugar aquí de poner aquí un dibujo raro, podemos sustituir este espacio por un puntito, ¿sí? Porque es lo mismo, en esta categoría o en este contexto, esto lo podemos pensar como un punto. Entonces, si tenemos 2 funciones, pues estas funciones en realidad son 2 funciones constantes, o vistas acá podemos pensarlas como 2 funciones constantes, ¿no? Y pues si son constantes, son iguales, ¿no? Bien, ahora esa igualdad la tenemos que reemplazar por equivalencia homotópica cuando removemos este punto y ponemos el espacio que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, si lo pensamos así, con este dibujo, entonces este lema es más que trivial, ¿va? Pero bueno, hay que escribirlo, dar una demostración, aunque sea en una línea para escribir esto, ¿no? Pero esta es la idea de por qué pasa esto, ¿no? Bien, otro lema, o otra cosa que podemos hacer es la siguiente, ¿no? Aquí teníamos que ser homotópicamente trivial significaba que la identidad era homotópicamente equivalente a alguna función constante, ¿no? Pero fíjense, pues en realidad no es que sea alguna, es
para cualquier función constante que podamos definir en el espacio, ¿no? Es decir, esto es un punto acá, si nosotros lo cambiamos, también. La identidad es homotópicamente equivalente a esa constante, ¿no? Y hay algunas formas de verlo. Fíjense que ser homotópicamente trivial significa que tenemos en particular conexidad por caminos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que tomamos el espacio, lo contraemos a un punto, y luego de ese punto, si lo queremos llevar a otro mediante homotopía, pues lo único que tenemos que hacer es recorrer un camino hacia el otro punto donde lo queremos llevar. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? La otra forma de hacerlo pues, es aplicar este lema previo, ¿no? Pues lo que estamos diciendo es que tenemos una función que es constante, tomamos otra que vaya a otra constante, a nuestra constante de la predilección, pero como cualesquiera dos son homotópicas, pues esas dos funciones homotópicas son equivalentes, pero la primera con la que empezamos pues era homotópicamente equivalente a la otra. Entonces ya acabamos, ¿no? Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es mediante este lema, que es un poco tramposo y técnico, y la otra es con un dibujito y utilizando esta propiedad intrínseca de que los espacios homotópicamente triviales tienen que ser por necesidad conexos por caminos. Pero pueden escoger la que ustedes quieran, ¿no? Bien, vamos ya para terminar nuestra sesión del día de hoy, ver una propiedad que es extremadamente importante de los espacios homotópicamente equivalentes. Es decir, ¿cuál es la propiedad? Es la propiedad de que pueden extender cierta clase de funciones continuas, ¿va? A lo mejor no han tenido la oportunidad de usarlo o de verlo, pero por ejemplo en sistemas dinámicos es de utilidad en algunas situaciones garantizar que ciertas funciones pueden ser extendidas, ¿va? Bien, en sistemas dinámicos se le pide un poco más de extensiones continuas, pero al menos cuando empiezan con ese problema de que si existe la extensión, o cuando se empiezan a preguntar en cierta clase de problemas si existe la extensión, pues al menos les dice que sí existen las continuas, ¿no? Ya después si necesitan más requerimientos sobre la función, bueno, ya tienen que trabajar un poco más, pero bueno, esto al menos es un primer paso para garantizar que sí se puede bajo ciertos casos, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las funciones continuas que sí se van a poder extender? Pues van a ser las funciones continuas que están definidas sobre las esferas, ¿va? Entonces, este lema es un poco cabrioleado, quizás hubiera podido quedar mejor, pero bien, pero es una buena primera aproximación, ¿no? Entonces, el lema dice lo siguiente, tenemos tres condiciones que son equivalentes. La primera condición, si tenemos una función, todas las funciones son continuas en este curso, no nos vamos a meter con cosas de otro índole, supongamos que tenemos una función que va de la esfera de dimensión n a un espacio topológico y. Si esta función con la que empezamos es homotópica a una constante, que se le llama, o que en el argot también se le llama nulo homotópica, pues entonces esta cosa va a ser equivalente a esta otra, pues entonces va a ser equivalente al enunciado de que esta función se extiende de manera continua hacia el interior de la esfera, es decir, no solo es continua en la esfera, sino la podemos extender a una función continua más allá de esta cosa, ¿no? Que es hacia el interior de la bola que tiene por frontera esta esferita. ¿Va? Y esta a su vez es equivalente, o de que se puede extender de forma continua, pues nos dice que es equivalente a que esta función en la esfera es homotópica a una constante, pero un poco más, que es homotópica relativa a la constante, es decir, que mientras vamos o podemos garantizar que existe una deformación de esta función, esta constante, preservando el punto, lo cual es muy fuerte, porque ya habíamos visto aquí en este ejemplo que cuando intentamos extender o fortalecer de alguna forma esta proposición cambiando homotopía por homotopía relativa no se podía. Bien, entonces, fíjense, aquí, si estamos trabajando en la esfera, aquí sí se va a poder. ¿Sí? Aquí sí vamos a poder cambiar homotopía por homotopía relativa. Pero bueno, la esfera es un caso muy particular, tiene propiedades propias de su geometría, ¿ah? O son propiedades inherentes a su geometría para decirlo. ¿Ah? Bien, ¿cómo va? Bueno, antes de la demostración, una observación rápida, ¿no? Entonces, fíjense, si en lugar de, o si Y, en lugar de ser un espacio topológico cualquiera, supiéramos que ya es contraíble de antemano,
pues entonces ya sabemos por esta proposición que cualquier función que vaya de la esfera a este espacio contraíble admite una extensión continua al interior de la esfera, ¿vale? Y no solo eso, sino que cualquier homotopía que podemos tomar de aquí y acá, pues se puede, que sea constante, que sea homotópica o una constante, puede ser llevada mediante una homotopía relativa, ¿va? Y entonces, cuando llegamos a un espacio homotópicamente trivial, cualquier función continua de la esfera puede ser extendida hacia el interior, lo cual es la parte importante, ¿no? De estas cosas. Bien, entonces este es un lema muy importante, en algún momento del curso lo vamos a utilizar, si es posible o si da tiempo vamos a ver alguna aplicación de esta cosa a otro ámbito, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos por acá de momento. Bien, es claro, fíjense que si tenemos una homotopía relativa a una constante, pues entonces tenemos que esta cosa es homotópicamente equivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque ser homotópicamente relativo es más fuerte que ser homotópicamente equivalente, ¿va? Y entonces 3 implica 1 para fines prácticos. Entonces solamente vamos a probar que 1 implica 2 y 2 implica 3 y con eso acabamos la demostración. Vale, vamos a hacer un dibujito para ver más o menos por qué 1 implica 2. Bien, como siempre el dibujo ayuda. Entonces fíjense, nosotros queremos construir una función que esté no solo definida sobre la esfera, sino que esté definida hacia el interior y que vaya a nuestro espacio Y. Y la única función o la única referencia que tenemos es nuestra homotopía. Entonces hay que depender de ella. ¿Cuál es la trampa acá o cuál es la idea aquí para resolver esta cosa? Pues la idea es más o menos una idea que usamos una y otra vez cuando tratamos de construir extensiones. Y es la siguiente, ¿no? Es recordar que nosotros estamos al interior de una esferita y tomamos un punto que no sea el origen, lo podemos llevar hacia la frontera. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos hacia la frontera? Pues volviendo al unitario. Y eso de volviendo al unitario lo único que significa es tomar el vector, tomar este punto y dividirlo entre su norma. Y cuando hacemos este proceso llevamos un punto acá hacia la esfera y de manera radial, lo cual es importante, ¿no? Entonces fíjense, eso ya nos permite ver a esta esfera más o menos, o podemos pensarla que está parametrizada por un tiempo, que es la longitud, y un punto acá, que es el de la esfera. Sí, entonces podemos pensar que salvo el origen, bueno, quitando el origen, esta cosa, este interior de esta esfera, es precisamente esta esfera, producto cruz, un intervalo, que es el tiempo, ¿no? Fallan las cosas cuando es acá, pero bueno, si pensamos en hacer un colapso apropiado, a lo mejor lo podemos mejorar. Pero bueno, eso de momento no lo vamos a meter ahí. Lo importante es que podemos pensar que esta cosa es un producto, ¿no? Salvo el origen. Para arreglar ese problema de que salvo el origen, vamos a hacer una pequeña trampa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar la esfera de radio y medio, y entonces vamos a trabajar solamente para esta parte. Y aparte vamos a trabajar para esta parte. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Pues bueno, vamos a suponer que tenemos una homotopía de esta función a la constante. ¿Sí? Bien, ahora vamos a suponer que esta homotopía, por fines prácticos, empieza en la constante, es decir, en su nivel 0, es la constante, y que se deforma hacia el 1. Eso lo podemos hacer, ya hemos garantizado que eso se puede hacer en nuestras sesiones anteriores. Y entonces necesitamos esa homotopía, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la función hacia el interior de la esfera de un medio, pues la vamos a definir como la constante, ¿sí? Como esta constante que tenemos aquí. No nos complicamos. ¿Y cómo le vamos a hacer hacia afuera? Bueno, pues hacia afuera vamos a hacer lo que les decía yo. Ya estamos afuera del 0, que es donde tenemos problemas, y lo proyectamos de manera radial hacia la esfera, haciéndolo unitario. ¿Sí? Entonces, eso toma este punto y ya lo mueve para acá. ¿Va? Y ahora, es importante saber cómo se va a afectar, cómo va a ser afectada en el tiempo. Pues bueno, acuérdense que les dije que íbamos a pensar como que estas partes o esta longitud iba a ser nuestra deformación en tiempo. Pues bueno, pues es lo que vamos a hacer acá. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos formalmente un intervalo de longitud en medio
y lo queremos llevar al intervalo de longitud 1, ¿no? Y el unitario. Pues si tenemos que formalmente este es un medio 1, pues para hacer eso lo único que hay que hacer es multiplicar por 2 el tiempo, y luego ya que lo multiplicamos por 2, pues lo tenemos que regresar hacia el origen, y eso nada más es restarle un 1. Y es precisamente esto que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces esto es la deformación del tiempo, ¿no? Entonces fíjense que ahora esta función ya está bien definida, en términos de homotopía, esta parte está bien definida. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nos hace falta garantizar que todo está bien, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar que es continuidad, bueno, que esta función es globalmente continua, y que cuando nos restringimos a la esfera, pues todo está bien. Vamos a ver que cuando restringimos hacia la esfera todo está bien, es decir, coincide con nuestra función, es decir, que realmente es una extensión. Bien, si esta cosa tiene norma 1, entonces este término ya desaparece. Si esta cosa tiene término 1, pues entonces es 2 por 1, menos 1 nos da 1. Y eso es precisamente la homotopía en el tiempo 1, pero la homotopía en el tiempo 1 pedíamos que fuese precisamente la f. Entonces ya, cuando estamos en la esfera, efectivamente tenemos que coincide con la función que empezamos. Entonces sí es una extensión. Entonces ahora ya para terminar solamente necesitamos garantizar la continuidad. Entonces fíjense, aquí esto es continuo, y pues este es un conjunto cerrado, entonces lo único que tenemos que garantizar es que precisamente que dos cosas, ¿no? Que cuando nos fijamos aquí, en esta esfera, esta cosa coincide con esta, y ya terminaríamos, ¿no? Porque entonces esta cosa sería cerrada, esto es cerrado, y la intersección coincide. ¿Sí? El mismo lema técnico que habíamos platicado en sesiones anteriores. ¿Va? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en un medio? O cuando estamos en esta esferita, ¿no? Pues cuando estamos en esta esferita, esto vale un medio. Entonces esto tenemos proyección radial acá, hasta ahí no tenemos nada. Y luego aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que pasa es que esto vale un medio sobre 2, esto se vale 1, y esto se vale ¿cuánto? Esto se vale 0. Entonces esto es la homotopía en algún punto en el tiempo 0, pero eso es la constante. Entonces lo que quiere decir es que la restricción de esta función a esta esfera es la constante. Y es lo que necesitamos, ¿no? Porque aquí hacia el interior de esta cosa era la constante. Entonces ya tenemos que estas dos funciones, cuando la definimos hasta acá, que es súper continua, coincide con esta función, precisamente en esta parte que es cerrada, entonces ya garantizamos que eso es constante, ¿no? Entonces esta es la trampa, o esta es la idea de cómo construir esta extensión. Esto de proyecciones radiales y usar este tipo de ideas es estándar cuando ustedes quieren construir extensiones continuas de manera sencilla para funciones que están definidas sobre la esfera, ¿vale? Entonces recuerden, ¿no? Esta es una forma estándar de hacer cosas, y bueno, cuando necesitan imponer más condiciones sobre este tipo de extensiones tienen que trabajar un poco más, o bastante más, dependiendo de lo que quieran hacer. Precisamente les dejo un artículo en nuestra carpeta de Dropbox, donde en el caso de la esfera de dimensión 1, en DS1, si ustedes quieren garantizar una cierta extensión con ciertas propiedades, el trabajo que se requiere es bastante más, ¿no? Es un artículo de Alejandro Di y de Bers sobre ciertas clases de extensiones, de funciones sobre la esfera, ¿no? Pero bueno, tiene propiedades analíticas muy fuertes, y bueno, vean ese artículo o den una ojeada a ese artículo para que se den una idea de que cuando quieren mejorar este teorema para agregar propiedades analíticas o geométricas a su función, necesita trabajar mucho más. Entonces, bueno, esto es un excelente artículo, nada más den una ojeada para que se den una idea de cómo trabajan las cosas cuando quieren mejorar este teorema. Bien, este es un comercial. Bien, vamos a probar que 2 implica 3. Vale, para probar que 2 implica 3, pues necesitamos hacer las cosas más o menos bien, o hacerlas bien, ¿va? ¿A qué me refiero? Hay que tomar un punto de vista adecuado. Fíjense, nosotros sabemos que tenemos una extensión y queremos construir una homotopía, ¿sí? Queremos llevar la función que tenemos aquí definida sobre la esfera y garantizar que existe una homotopía, una función constante. Pues bueno, pues sabemos muy poco y los ejemplos que les he dado pues son muy sencillos, ¿no? Por no decir triviales.
Pero con ellos o con lo que ya aprendimos de ellos podemos trabajar. Fíjense, vamos a suponer que la función constante a la que queremos llegar es esta, ¿vale? Bien, este es el punto al que queremos deformar como función constante. Y nosotros queremos llevar o construir una homotopía en términos de la extensión. ¿Cómo le hacemos? Muy sencillo, fíjense, tomamos cualquier punto de la esfera, ¿sí? y trazamos el segmento de recta que une este punto de la esfera con este. Esta esfera es súper convexa, entonces lo que eso significa es que este rayo, este segmento de recta, está completamente contenido en la esfera, en la bola cerrada, ¿vale? Bien. Entonces, eso ya nos da una idea de cómo construir la homotopía. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Si queremos construir la homotopía en el tiempo t, pues vamos a hacer lo siguiente. Estamos aquí, entonces sabemos que para recorrer de aquí a aquí lo podemos hacer en un tiempo unitario, mediante esta fórmula, ¿no? Que esta cosa no es otra cosa más que la función o la parametrización del segmento de recta, que en el tiempo 0 estamos en el punto X y en el tiempo 1 estamos en el punto C. ¿Sí? Es recorrer este camino, que es exactamente lo que se hace de manera formal cuando quieren probar que un convexo es contraíble. Entonces lo que hacemos es recorrer esta cosa, ¿no? Entonces fíjese, esto está bien definido porque tenemos una extensión y esto nos da una deformación de cómo hacer las cosas, ¿no? Bien, vamos a ver qué pasa en el tiempo 0. En el tiempo 0 esto desaparece y esto es simple y sencillamente la función restringida a la esfera. Estamos bien, ¿no? ¿Para qué pasa en el tiempo 1? En el tiempo 1 esto desaparece y esto es precisamente la función constante. Entonces ya estamos bien. Esto nos da una función continua, o una deformación continua de la función hacia la función, de la función con la que empezamos a definir sobre la esfera hacia una función constante. Eso es una homotopía, ¿no? Entonces, esto ya está. Con esto acabaríamos, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque necesitamos que la homotopía sea relativa. Es decir, tenemos que ver qué cosa pasa cuando estamos en el punto C. Y para que sea relativa, decíamos que lo que debería pasar es que cuando deformamos a través del tiempo, esto no se mueve. Pero bien, vamos a ver qué pasa acá. Y geométricamente, ¿qué es lo que pasa? Estamos aquí y queremos definir esta homotopía acá. Entonces lo que hacíamos es que teníamos que trazar precisamente el segmento de recta que une este punto con este punto. Pero ese segmento de recta es precisamente un punto, su imagen, ¿no? Entonces no importa qué pase acá, aquí siempre va a ser el punto. Este siempre va a ser C. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando evaluamos la homotopía o nos fijamos cómo se deforma este punto a través de la homotopía, pues en realidad nunca se movió. Y eso significa que esta homotopía es una homotopía relativa. ¿Vale? Entonces esta es la idea. Entonces, como les decía yo, lo único que hemos usado es lo poco que sabemos, ¿no? Es decir, más o menos unas ideas de cómo probar convexidad, cómo probar que los convexos son espacios homotópicamente triviales. ¿Qué es lo que estamos utilizando de fondo acá para nuestra demostración? No, estamos utilizando la trivialidad de este espacio para garantizar que esta función o la existencia de esta extensión continua implica una homotopía relativa. Entonces, bueno, estas son las formas en que se trabaja. Bien, entonces esto es todo por hoy. Revisen estas cosas con cuidado, piénsenlas, son útiles. Revisen el artículo de Adrián, que también es extremadamente importante y también muestra cómo estas ideas tienen que ser se tienen que refinar muchísimo si ustedes quieren propiedades geométricas o analíticas adicionales. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.